Bueno, comencemos con la corrección del M2, del 0,5, ¿verdad? Consideramos es número pi, ¿cuál de las siguientes expresiones son verdaderas? Claro, aquí recuerden las aproximaciones, ¿cierto? La aproximación por defecto, un número positivo es equivalente a truncarlo. Entonces, si yo lo trunco acá, ¿verdad? En la milésima, claro, el resultado me da 3,141 porque lo trunqué, corté el resto del número. ¿Mm? Está bien. Aproximar por exceso, un número positivo, consiste en truncarlo y sumarle uno al último. Entonces, si yo le sumo uno al uno, termina en 3,142. Entonces, eso es aproximar por exceso. Truncar y sumar uno al último dígito de la expresión. Y redondear a la milésima el número pi. Claro, redondear a la milésima, que lo que uno hace, ¿verdad? Se fija en el que viene después de la milésima, o sea, del 5. Como ese número es mayor que 5, ¿verdad? Mayor, o sea, mayor o igual a 5, inmediatamente la aproximación de redondeo es igual a la aproximación por exceso. Por eso resulta 3,142. ¿Mm? Bien. La segunda, tenemos 12.000 hectáreas, ¿verdad? Entonces vamos a expresar esto como que el menor tiene X, el del medio tiene 2 tercios de X, y el mayor tiene la mitad de la hectárea del segundo hijo, es decir, un medio de 2 tercios de X. ¿Mm? Simplificando, nos queda verdad que el mayor tiene un tercio de X. Entonces, como son 12.000 hectáreas en total, tendríamos la ecuación X más 2 tercios X más un tercio de X, ¿sí? Es igual a las 12.000 hectáreas. Esto de aquí es lo mismo que 2X, ¿verdad? Porque 2 tercios más un tercio es 3 tercios, que es 1, y 1 más 1 es 2, entonces esto es 2X, es igual a 12.000. X vale 6.000, ¿cierto? Y ahí con eso podemos saber que el hijo mayor recibió un tercio por 6.000, es decir, 2.000. Bien, para el ejercicio 3, ¿cuál es el orden decreciente? Aquí el consejo siempre es expresar como una sola raíz. Es decir, el a lo puedo escribir como raíz de 3 dividido, y el 5 escribirlo como raíz de 25. Entonces en ese caso el a sería raíz de 3 25avos. El b es raíz de 28, ¿verdad? Partido por raíz de 100, ¿verdad? Porque 10 es raíz de 100. O sea, el b es raíz de 28 partido por 100. Y el c es 1 partido por raíz de 25 por raíz de 3. O sea, el c sería 1 partido por raíz de 75, lo que es lo mismo que raíz de 1 partido por 75. Entonces, uno después compara las cantidades subradicales de la raíz. En este caso, claramente, este es el menor. ¿Mm? Eh, este es el mayor y este es el del medio. No pueden trabajar con decimales, ¿verdad? Para darse cuenta que efectivamente esa es el orden de creciente, de mayor a menor. En el ejercicio 4, en la recta dice que se ha dividido entre dos números enteros consecutivos en partes iguales. Entonces nosotros acá podríamos calcular cuál es la distancia o la medida de cada uno de estos segmentos que van quedando. Fíjense que, por ejemplo, aquí cada uno mediría un tercio, ¿no? Un tercio, un tercio, un tercio. Acá en el tema del B, o sea, entre 1 y 2 está dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguales. Entonces cada uno de estos mide un sexto, ¿verdad? Un sexto, etcétera. ¿Mm? Y cada uno de estos mide un tercio, ¿verdad? Porque está dividido en 3 partes iguales.
Y con esa información uno se puede dar cuenta que, claro, la falsa es dedo, porque ¿cuánto sería D más B? Entonces, D, primero con D, D sería 2 tercios, ¿no? Porque está a 2 tercios desde el cero. Entonces, un tercio más un tercio es 2 tercios. El B sería uno más un sexto, ¿verdad? Que es 7 sextos. Claro, y el C es 2 más, esto mide un tercio, ¿no? 2 más un tercio, es decir, 6 tercios más un tercio, 7 tercios. Si sumamos 2 tercios más un tercio, más 7 sextos, ¿cierto? Esto nos va a dar 4 sextos, o sea, la suma de D más B es 11 sextos. Claro, y esto es 14 sextos. O sea, no es lo mismo, ¿cierto? D más B no es lo mismo que C. Todas las otras son ciertas. Si uno hace este mismo análisis, eh, para todos los números va a encontrar que todas son ciertas. Aquí falta calcular el A por si ustedes quisieran determinarlo. El A sería menos 2 más un tercio, ¿verdad? Porque está un tercio hacia la derecha del menos 2 más un tercio, que sería menos 6 tercios más un tercio, sería menos 5 tercios. Ese es el A. Con eso pueden comprobar que A, B y C son correctas, mientras que D es falsa. Claro. Son dígitos tales que A mayor que B. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Bueno, esto podrían verlo incluso con números. O sea, eligiendo números arbitrarios y reemplazando y dándose cuenta de que, por ejemplo, aquí quedaría S y S, ¿verdad? O sea, acá claramente es mayor, este es mayor, ¿verdad? O sea, perdón, aquí sería uno. Entonces aquí se dan cuenta que, claro, este es mayor que ese. Correcto. O sea, reemplazando por número, eh, es bien evidente el orden correcto entre estas afirmaciones. Esta es correcta, ¿verdad? Esta de acá sería 1,21 periódico, mayor que 2,12 periódico. Pero aquí se nota que se hace en el desarrollo decimal, tendríamos 1,1111 y aquí 2,12, 12, 12, etcétera. Y con eso nos damos cuenta que claramente este de acá es mayor, básicamente por el 2, ¿cierto? Entonces esta de acá es falsa, esta es mayor. Y esta de acá es lo mismo, esta es verdadera. Aquí tendríamos 1,2 periódico es mayor que 1,21 periódico, y eso es cierto, ¿no? Si hacen el desarrollo decimal, también van a llegar a que es correcto. Claro, suponga que esto es un número entero de las afirmaciones sobre X, ¿cuál de ellas es necesariamente verdadera? Entonces, al decir que esto es un número entero, podríamos llegar a la siguiente conclusión. Si hacemos esta resta, claro, esto es entero, ¿verdad? Y amplificando, quedaría 4x partido por 6 menos x partido por 6, ¿verdad? Y eso es 5x sextos. Claro, y eso es entero. Entonces, inmediatamente la única forma de que se cumpla esto, de que 5x partido por 6 sea entero, es que x es múltiplo de 6. Es la única forma.
No, perdón, un detalle. Este no es 5, esto es 3, ¿verdad? Eso es un 3. Entonces, x es múltiplo de, bueno, si hacen una simplificación, aquí quedaría 2. Entonces, claro, lo que estamos diciendo es que x partido por 2 es entero. Y ahí sí, esto que quiere decir que x es múltiplo de 2. O en otras palabras, que x es par. Claro, ahí sí. ¿Sí? Entonces, eso era el procedimiento para lograr darse cuenta que el x debe ser par. Siguiente. Claro, Cristóbal tiene esta deuda por la que tendrá que reprogramar. La institución con que mantiene dicha deuda le cobrará un 2% adicional por la reprogramación. Si el 8% de la deuda que reprogramará es 56.000, ¿cuál es el valor de las 12 cuotas iguales que tendrá que cancelar? Entonces nosotros podemos calcular cuál es la deuda, ¿no? Entonces, 8% de la deuda es 56.000. Es decir, podemos escribirlo de esta forma, ¿verdad? Como una ecuación para sacar cuál es la deuda. Si uno despeja aquí cuál es la deuda, es 56.000 por 100 partido por 8, ¿cierto? Simplificando aquí queda 7. Tenemos 700.000. Pero además hay un 2% por la reprogramación. Entonces, a estos 700.000, aunque aumentarle un 2% de 700.000, y eso dividirlo en 12 cuotas. Ese sería el procedimiento. Si ustedes hacen eso, van a llegar a 700.000. El 2%, acá me sobra un cero, de 700.000 es 14.000. eh, ¿Verdad? Y al hacer ese cálculo finalmente van a llegar al resultado correcto. Bien, para lograr hacer el 6 tienen que racionalizar y de esa manera se van a dar cuenta de si el número es mayor o menor que uno. De todas maneras, este número va a dar irracional porque al racionalizarlo, de todas maneras va a quedar una raíz no exacta en la expresión resultante. Entonces tenemos 3 más raíz de 6 partido por raíz de 6 más 2. Y aquí amplificamos por raíz de 6 menos 2, raíz de 6 menos 2, ¿cierto? Para racionalizar, en este caso nos va a quedar, ¿verdad? 6 menos 4 en el denominador, después de hacer la suma por su diferencia. En el denominador, ¿verdad? Nos va a quedar, o sea, en el numerador nos va a quedar 3 raíz de 6 menos 6 más 6 menos 2 raíz de 6. Entonces aquí se van esos 6 y queda al final raíz de 6 partido por 2. Esto claramente, como el raíz de 6 es mayor que 2, ¿cierto? Entonces esto es mayor que 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque raíz de 6 es mayor que 2, un número mayor dividido otro menor da un resultado mayor que 1, si los dos son positivos. Sí, correcto. Irracional mayor que 1. Ejercicio 9, podemos descomponer esta expresión para reemplazar lo que está escrito ahí. Entonces esto quedaría 16 elevado a m por 16 elevado a 1 por 32 elevado a p por 32 elevado a menos 1 y todo eso elevado a menos 1.
Pero esa es la expresión que se obtiene de descomponer esta expresión que está acá, ¿verdad? Usando la propiedad de producto de potencia de igual base, se mantiene la base y se suman los exponentes. Entonces tenemos eso acá y luego podríamos reemplazar esto como A por 16, porque el 16 elevado a M es A, está aquí. Y B es 32 elevado a P, entonces por B, y 32 elevado a menos 1 sería 1 partido por 32. Y todo eso elevado a menos 1. ¿Sí? Se simplifica este con este, ¿verdad? Aquí queda 2. Entonces finalmente queda AB partido por 2 elevado a menos 1. Y eso es 2 partido en AB. Es correcto. Ejercicio 10. Claro, tienen este virus, ¿cierto? Em, que parte de una cierta bacteria y se parte de una población de H individuos. Entonces hay H bacterias en él. Se espera que cada 3 meses dicha población se vaya duplicando. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que a los 3 meses voy a tener H por 2, a los 6 meses H por 2 por 2, a los 9 meses H por 2 por 2 por 2. ¿Cierto? Se va duplicando cada 3 meses. Y aquí aparece el concepto, ¿verdad?, de potencia: 8 por 2 elevado a 1, H por 2 elevado a 2, H por 2 elevado a 3. Entonces se espera cuánta bacteria debería haber en 10 años más. En 10 años, claro, ¿cuántos meses van a haber pasado? Van a haber pasado 12 por 10, o sea, 120 meses, ¿cierto? Y fíjense que hay una relación entre los meses y el exponente. Y siempre el exponente es un tercio de los meses. Entonces, en este caso, en 120 meses, vamos a tener h por 2 elevado a 40. ¿Y dónde salió ese 40? De 120 partido por 3, ¿verdad? Eso es ese 40. De dividir el número de meses en 3. Se puede conocer el valor de esta expresión con b distinto de 1 si se conoce el valor de... Bueno, este es un ejercicio simple de factorización, aunque eh, es una factorización por partes. O sea, hay que separarlo en dos partes. Lo podemos escribir como AB más B menos 1 menos A partido por B menos 1. Al escribirlo así, se factoriza por B factor de A más 1 en esta parte de acá. Y esta parte la podemos factorizar por menos 1 y que queda A más 1. Entonces, acá lo que hicimos fue factorizar por partes agrupando esto y esto. Al hacer esa factorización, después se puede seguir factorizando. Factor común es A más 1, factor de B menos 1, partido por B menos 1, y bueno, se simplifica B menos 1 con B menos 1 y queda A más 1. Entonces, para conocer el valor de esta expresión solamente necesitamos el valor de A. Con una por sí sola basta, porque dos por sí sola la verdad es que no nos sirve porque el B se va de la expresión final. Ejercicio 12 de logaritmos. Podemos usar propiedades de logaritmo. Podemos agrupar estos primero como el logaritmo de 13 octavos dividido por 26/56, ¿cierto? Y eso sumarlo con el logaritmo de 12 séptimos. Entonces este de acá, ¿cierto? Este de aquí va a dar el logaritmo de 13 octavos por 56/26, ¿verdad? Al invertir este que está acá, acá podemos hacer una simplificación. Aquí queda 1 y 7, y aquí queda 1 y 2.
O sea, tendríamos al final logaritmo de 7 medios más logaritmo de 12 séptimos y con la propiedad de que la suma del logaritmo es el logaritmo del producto de los argumentos, tendríamos 7 medios por 12 séptimos y es lo mismo que el logaritmo de 6. Pero acá, bueno, la A y la C es la misma, está copiada, entonces está correcto. Logaritmo de 6. Continuando, la 13, en un triángulo ABC, se sabe que la cuarta parte, bueno, son ángulos interiores, ¿no? Hay que entender que alfa, beta, gamma. Entonces, alfa es a beta como 13 es a 15. ¿Mm? Aunque la verdad que para hacer este ejercicio no es necesario usar esta información de la razón. Es una información un poco redundante. ¿Por qué? Porque en el fondo dice que gamma es la cuarta parte de alfa más beta partido por 2. Es decir, que gamma es alfa más beta partido por 8. O que en otras palabras, alfa más beta es 8 gamma. Entonces ocurre que como estos de acá suman 8 gamma, tendríamos que gamma más 8 gamma es igual a 180, gamma es igual a 20. Claro, y como gamma es igual a 20, ya el ejercicio sale porque alfa más beta sería 8 por 20, que es 160, ¿cierto? Gamma es 20, entonces esto de acá sería 160 menos 20, 140. Entonces, la información acá de la razón era redundante, no aporta valor si quisiera saber cuánto vale alfa y gamma de forma individual, pero en este caso, como piden eso, no es necesario ocuparla. En la 14, esta desigualdad, claro, ¿cómo asegurarse que la A es menor que cero? Claro, porque si yo, para despejar X en este ejercicio, ¿verdad? Debería dividir por A. Entonces, si A es mayor que cero, al dividir por A quedaría que el X es menor que menos 3 partido por A, ¿verdad? Pero en este caso X sería negativo, ¿verdad? X sería negativo en este caso. Pero dice que en la uno dice que el X es positivo, entonces esto no ocurre, ¿verdad? Esta situación no ocurre. ¿Por qué? Porque el X dice que es positivo con la información uno y con esta información llegaríamos a que el X es negativo. En cambio, si la es menor que cero, al dividir, ¿verdad? En esta parte cambiaría el sentido de la desigualdad. Si la fuera menor que cero, esto quedaría positivo, y eso quiere decir que el X es positivo. Y eso es correcto, ¿verdad? O sea, como la uno es correcto, esta información es la que hay que ocupar, deducimos que la es menor que cero. Entonces la 1 por sí sola es suficiente. Y la información de X mayor que 3, eh, sí, es equivalente a la uno en realidad. Porque decir que el X es positivo, al decir que el X es mayor que 3 también se está diciendo que el X es positivo y el análisis es similar. Por eso es cada una por sí sola. Ejercicio 15. Si m y n son reales, m menos n es irracional, no necesariamente, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos tener que el n es raíz de 2, ¿verdad?
Si n es raíz de 2, el resultado de esto sería, y el m, por ejemplo, 5, ahí tendríamos racional. Ahí el resultado sería, con ese ejemplo, sería racional. ¿Mm? Para el segundo ejemplo, no, para la segunda condición, acá sí, ¿por qué? Porque dice que m y n son racionales. Entonces yo necesariamente tendría que reemplazar por racionales, por ejemplo, un medio y 2 tercios, o cualquier número que uno se le ocurra, pero son, solamente pueden ser racionales, no pueden ser irracionales como el raíz de 2. Entonces esto va a quedar como 2 tercios menos un medio raíz de 2. Esto de acá va a ser siempre irracional, irracional. ¿Y por qué? Básicamente porque es imposible eliminar ese raíz de 2. Ese raíz de 2 queda, de todas maneras va a quedar en la expresión, porque el n es distinto de cero. Y bueno, ¿y esta expresión es real si n y n son racionales? Sí, porque esta expresión siempre va a ser real, ya que es imposible que, como estamos multiplicando un real con otros reales, el resultado siempre va a ser real. Entonces, esto siempre va a ser un número real. Correcta 2 y 3. La 16, un comerciante desea etiquetar un producto para hacer un descuento del 80% y que igual obtenga un beneficio o ganancia del 25% respecto del precio de costo. Entonces, ¿cómo vemos esto? Esto quiere decir que el 80% del precio de venta, ya, esto es lo que va a recibir la persona al vender o sea, 80% del precio de venta sería la venta original. Esto sería, o si quieren, el 80% del precio. Este va a ser el precio con descuento. Entonces dice, el precio con descuento, con el 20% de descuento, yo quiero que sea un 25% mayor que el precio de costo. O sea, esto es decir, el precio de costo más el 25% del precio de costo. O sea, esa básicamente es la ecuación que estamos trabajando acá, ¿verdad? Y sabemos que el costo es 320. Y a partir de eso formamos la expresión. Y calculamos el precio al que se debe poner la etiqueta. Este es el precio de la etiqueta. Claro, resolviendo esa ecuación sería, vamos a poner que esto es x, 4 quintos de x es igual a 320 más un cuarto de 320, que es 80. O sea, 4 quintos de x es igual a 400. Eso quiere decir que el x vale 500. Hay que poner un precio de 500 euros al valor de la etiqueta. Claro, este ejercicio dice, en una línea aérea el costo para Q kilos de equipaje es P. Entonces, los primeros Q kilos valen P, ¿verdad? Estos son como primeros Q kilos. Pero los kilos extras valen R. Entonces, ¿cuáles serían los kilos extras? Los kilos extras son M menos Q. ¿Por qué? Porque el pasajero trae M kilos y Q son los kilos que pagan P, entonces esto sería como el adicional. Y estos pagan cada uno, cada kilo extra paga R.
Entonces, cada kilo extra vale R. ¿Qué quiere decir eso? Que en total se paga P por los primeros Q kilos más M menos Q por R. Ese sería el total, ¿verdad? Entonces, los kilos extras por el valor de cada kilo extra más los primeros, el P que se pagan por los primeros Q kilos. Y si desarrollan esa expresión, es exactamente esto. 18. A ver, esta ecuación, x es igual a b, si yo quisiera despejar x, ¿verdad? Tendríamos que dividir por a y debería x es igual a b partido por a. Ya, pero esto solo si a distinto de cero. Claro, entonces, efectivamente, si a distinto de cero tiene solución única. Eso es verdad. Pero, ¿qué pasa con esta, verdad? Solo tiene solución si a distinto de cero. Entonces, la verdad es que si a igual cero y b igual cero, no, esto significa que tiene infinitas soluciones. Tiene infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque les quedaría cero por x es igual a cero, cero igual cero. Esta expresión, cero igual cero, siempre se cumple, o sea, es una expresión verdadera. Es decir, cualquier valor de x que yo reemplace acá hace que esto sea cierto. Por eso la, la b es falsa, porque si a es igual a cero y b es igual a cero, sí tiene solución, pero tiene infinitas soluciones. Por eso la b es falsa. Y claro, y la A también es falsa porque podría ser que si la A es igual a cero y el B distinto de cero, la A, no, o sea, la ecuación no tiene solución. Ese sería el análisis. 19. Bueno, este es un sistema para encontrar la temperatura cuando la temperatura de la ciudad A, cuando es la misma que la ciudad B, uno igual a las temperaturas. O sea, yo quiero que la temperatura en A sea igual a a la temperatura en B. Entonces, para eso uno igual a 7 más 0,5h es igual a 9 más 0,25h. Y de acá, ¿cierto? Queda 2, de acá 0,25h, o sea, el h vale 8. Entonces, a las 8 horas. Pero claro, la pregunta es cuál es la temperatura. Entonces, la temperatura en la ciudad A, que va a ser la misma que la ciudad B, sería 7 más 0,5 por 8, o sea, es 7 más 4, o sea, 11 grados. Eso. Entonces se igualan para resolver. En el fondo lo que estamos haciendo es resolver el sistema a partir de igualar estas dos expresiones. ¿Cuántos números naturales cumplen la condición? El doble de un número menos 3 no es mayor que 3. Eso es menor o igual a 3. ¿Sí? Porque no es mayor, pero puede ser igual a 3. ¿Sí? Queda 2x menor o igual a 6, x menor o igual a 3. Entonces, ¿cuántos números naturales cumplen eso? El uno, el 2 y el 3. ¿Verdad? Esos son los naturales que cumplen esa condición. Bueno, x1 y x2 son las soluciones de esta ecuación, cuáles las siguientes son verdaderas. A ver, esta condición de reales distintas tiene que ver con el discriminante, b cuadrado menos 4ac. Si b cuadrado menos 4ac es mayor que cero, tenemos soluciones reales y distintas. Entonces, en este caso, claro, si el a por c es menor que cero,
O sea, si esto de acá es negativo, esto se va a cumplir sí o sí. Entonces, el discriminante en este caso va a ser positivo porque va a quedar b cuadrado menos 4 por algo negativo y eso es algo positivo. Entonces, esa es correcta. La segunda, b igual a la suma de las soluciones es 1. La suma de las soluciones es igual a menos b partido por a. Entonces, si b es igual a a, esto va a quedar menos a partido por a, que es igual a menos 1. Entonces, la suma de las soluciones va a ser menos 1, no 1. Y la última, si a por b es negativo, la suma de las soluciones es positiva. Claro, porque si a por b es negativo, la suma de las soluciones, que es menos b partido por a, ¿verdad? Si a por b es negativo, quiere decir que a partido por b también es negativo, ¿verdad? Es decir, tiene los signos distintos. A y b tienen signos distintos, por eso a partido por b también es negativo. Y como esto de acá es negativo, negativo por negativo, esto es mayor que cero, entonces la suma de las soluciones es un número positivo. Sí, efectivamente. Entonces era uno y 3. Aquí tienen un sistema, una inecuación que se puede trabajar de la siguiente manera. 2x menos 3 partido por 4, eso es mayor que 1 y mayor que menos 1. Esta es la manera en que se trabaja una inecuación de este estilo. ¿Mm? Porque lo que está dentro del valor absoluto debe cumplir que sea menor que 1, pero también mayor que menos 1. Esta es una ecuación de tres partes que primero podemos multiplicar por 4, queda menos 4 menor que 2x menos 3 menor que 4. Y después podemos sumar 3 a ambos lados, quedarían quedando menos 1 menor que 2x menor que 7. Y después dividiendo por 2 en todos los lados quedaría, ¿verdad? Menos un medio es menor que x es menor que 7 medios. Y eso en intervalo es lo mismo que entre menos un medio y 7 medios. 23. Se sabe que el cuádruplo de un número de objetos que dentro de un depósito es tal que dividido en 5 no puede exceder de 35, es decir, es menor o igual a 35, y que el quíntuplo del número de objetos aumentado en 2 no es menor que 50, o sea, es mayor o igual que 50. Bueno, esto le genera dos inecuaciones, ¿cierto? Donde tendríamos 4x es menor o igual que 40, y de aquí queda que x es menor o igual a 10, y de aquí tenemos la otra inecuación que queda 5x es mayor o igual que 48, o sea, x es mayor o igual que 48 quintos, y 48 quintos es 9,6. Entonces tenemos por un lado que x es menor o igual a 10, pero mayor o igual que 9,6. Eso quiere decir que el x tiene que ser 10 porque x es un número entero. O sea, lo que estamos diciendo es que el x está entre el 9,6 y el 10, pero al ser un entero, la única posibilidad es que sea 10, que sea, ¿verdad? Es la única forma. Bueno, el ejercicio 24 falla cuando uno ocupa números con eh, positivos o negativos. Entonces hay que probar en realidad con positivos y negativos. Voy a dar los contraejemplos de por qué falla la 1. Yo podría podría elegir números que cumplieran esto, ¿no? Sí, se puede siempre elegir números que cumplan eso. Para eso tendrían que ser, por ejemplo, bueno, entonces en este ejercicio, la verdad, eh, lo conveniente era probar con combinaciones de positivos y negativos para darse cuenta que esto funciona, no es siempre cierto dependiendo de lo que uno elija. Por ejemplo, si yo elijo eh, 3, 2, 1, o sea, un contraejemplo de ese tipo, ¿verdad? El A, B y C, la uno queda falsa porque yo diría 3 partido por 2 es mayor que 3 partido por uno. Entonces eso, claro, es falso, ¿verdad?
Entonces, si yo elijo números negativos, como -1, -2 y -3, la siguiente queda -2 partido por -1 es menor que -2 partido por -3. Eso también es falso. Porque ahí quedaría 2 y acá 2 tercios. ¿Sí? Entonces ahí vemos que esta falla para los positivos y esta falla para los negativos. Mientras que esta siempre es cierta. ¿Por qué? Porque B menos A siempre va a ser menor que cero, porque B es menor que A, y B menos C siempre va a ser menor que, mayor que cero, ¿verdad? Porque B es mayor que C. Entonces, como esto va a ser negativo y esto va a ser positivo, B menos A partido por B menos C es dividir algo negativo en algo positivo, y eso siempre va a ser negativo. Por eso, solo 3. O sea, es un ejercicio que la verdad que más que hacerlo con propiedades, era necesario ponerse en dos casos, de los positivos y los negativos, para darse cuenta de que fallaba, podía fallar. 25. Claro, aquí tenemos que AD es igual a DE, es igual a EC, es igual a CB, y preguntan en qué razón están los ángulos CAB, le vamos a poner alfa, con el ABC que le vamos a poner beta. Entonces, se puede obtener la razón entre estos ángulos trabajando los triángulos isósceles, porque aquí como hay triángulos isósceles, AED es isósceles, ese también es alfa, y acá EBC es isósceles, ese también es beta. Y ahora vamos a usar las propiedades de los ángulos exteriores. A ver, este ángulo de acá es 2 alfa, porque es exterior en este triángulo AED, y como este es un isósceles, el DEC, acá también hay un 2 alfa. Pero ¿qué ocurre? Que ese beta, que está acá, es ángulo exterior en este triángulo de aquí. Ahí está beta, ¿no? Entonces beta es alfa más 2 alfa. O sea, beta es igual a 3 alfa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la razón entre los ángulos CAB y ABC, este, ¿verdad? Es el ABC y el alfa es el CAB. Entonces, la razón sería, ¿cierto? Uno es a 3. Uno es el triple del otro, ¿cierto? Bien. Siguiente ejercicio. Una recta de pendiente 2 pasa por los puntos 2,7 y P 3,P. ¿Cuál es el valor de P? Entonces, esto es simplemente una ecuación dependiente. 3P menos 7 partido por P menos 2 es igual a 2. ¿Por qué? Porque esa es la pendiente, ¿no? Y2 menos Y1 partido por X2 menos X1. Esa es la ecuación de la pendiente de una recta. Entonces, en este caso, 3P menos 7 dividido P menos 2, esa es la pendiente, y eso dice que es igual a 2. Resolviendo, ¿verdad? Podemos multiplicar el cruzado, 3P menos 7, bueno, por 1 es igual a 2 por P menos 2. Y de ahí queda que 3P menos 7 es igual a 2P menos 4. Finalmente, P es igual a 3. Y bueno, esa es la respuesta, el valor de P. Siguiente ejercicio. Una recta pasa por ese punto, se puede determinar la función que representa esta recta y se sabe que, claro, que es una función lineal, sí, porque una función lineal es de esta forma. Entonces, si yo sé que pasa por ese punto, se encuentra la función porque quedaría 4 es igual a por 2, o sea, el a vale un medio, entonces la función es un medio x.
Básicamente se encuentra porque aquí solo necesitamos encontrar el valor de un parámetro, que es a. Entonces, si es una función lineal, yo puedo saber qué función es si sé por dónde pasa. ¿Claro? Y si sé dos puntos de la recta, como dice que es una recta, con dos puntos puedo obtener la ecuación de la recta, ¿cierto? Porque tendría dos puntos de ella, que sería P y Q, y la ecuación de la recta me permite saber la función, ¿verdad? Usando primero calculando la pendiente con y2 menos y1 partido por x2 menos x1, y después la ecuación, ¿verdad? Sale de desarrollar esa expresión de ahí. Y ahí usted obtiene la función. Entonces, cada una por sí sola. La 28, este es un sistema de ecuaciones que pueden hacer el despeje por sustitución o por reducción si se quiere. En este caso, si hacemos sustitución, por ejemplo, podríamos despejar el a como raíz de 2 menos raíz de 2b y reemplazarlo aquí. Entonces quedaría raíz de 2 por raíz de 2 menos raíz de 2b más b es igual a raíz de 2 y quedaría 2 menos 2b más b es igual a raíz de 2. Quedaría, ¿cierto? Que menos b es igual a raíz de 2 menos 2. O sea, b es igual a 2 menos raíz de 2. Pero, y si sabemos b, después calculamos a. Claro, despejando b, podemos después reemplazar en la otra. Y queda a más raíz de 2 por 2 menos raíz de 2 igual raíz de 2. Eso ahí reemplazamos en uno. Queda a más 2 raíz de 2 menos 2 igual a raíz de 2. Y ahí despejando queda que a es igual a 2 menos raíz de 2. O sea, curiosamente, en este ejercicio el a era igual al b, tal como está planteado. Igual tiene sentido, ¿verdad? Tiene sentido que sean iguales, ya que para que ambos sean raíces de 2 al ser iguales, queda la misma expresión. O sea, una igualdad equivalente en la primera y en la segunda. Bien. El siguiente grupo de mariposas descansa en una planta, de modo que 4 céntimos de ella recibe los rayos del sol, mientras que el resto está a la sombra. Entonces, ¿qué pasa? Que los que están a la sombra son 3 séptimos de las mariposas, ¿verdad? Entonces, en el fondo, 3 séptimos de X, que son las que están a la sombra, son 3m menos 6. Y hay que despejar X, entonces X es, multiplicando primero por 7, sería 3X es igual a 7, 3m menos 6, y X es igual a, dividiendo por 3, 7 partido por 3m menos 6 partido por 3. Claro que es lo mismo que 7, y aquí factorizando por 3, factor de 3m menos 2 partido por 3, simplificando, queda 7 factor de m menos 2, que es lo mismo que 7m menos 14. ¿De acuerdo? Ejercicio 30, ejercicio de logaritmo usando la definición. Entonces, usando la definición, recuerden que esto se puede ver así como 2 elevado a x en la raíz enésima de, y este lo vamos a escribir inmediatamente como un octavo. 0,125 es un octavo. Entonces queda 2 elevado a x es igual a un octavo elevado a 1 partido por n. La raíz enésima es 1 partido por n. 2 elevado a x y un octavo es 2 elevado a menos 3, ¿cierto?
Entonces finalmente queda que al igualar los exponentes, queda que 2 elevado a x, 2 elevado a menos 3 partido por n, o x es igual a menos 3 partido por n, o x por n es igual a menos 3. Ahí quedaría ese. Bien. ¿Cuál de los siguientes números es mayor? Bueno, una forma de darse cuenta es escribirlo todo como una sola raíz. Por ejemplo, esta es la raíz de 20 por 22. Esta es la raíz de... Para escribirlo como una sola raíz tenemos que convertir también los números enteros a raíz. Esta es raíz de 400 por 22, que es raíz de 400 por 22. Este de acá sería raíz de 20 por raíz de 22 al cuadrado, o raíz de 20 por 22 elevado a 2. Bueno, y esta es raíz de 2022. El mayor efectivamente es este, porque si calculamos 20 por 22 por 22 va a dar un número mayor que el que está acá y efectivamente va a dar mayor que todos los otros. Entonces, esta sería la mayor al escribir todo esto como la raíz de un número. Bueno, en este ejercicio, Carlos tiene una solución incompleta y que Claudio una solución completa porque Carlos al dividir en este paso por x menos 3 no considera una solución y directamente llegamos a que el x es 5. Pero al hacerlo de esta forma factorizando, siempre se llega a dos soluciones. Entonces, en la ecuación cuadrática, para obtener todas las soluciones, tienen que ustedes ocupar fórmula o factorizar. Tienen esas dos opciones. En este caso se está dividiendo por x. Esto no, en una ecuación cuadrática, dividir por x tiene el problema que se elimina una solución. O sea, no se considera una de las soluciones. Entonces la forma correcta es ya sea la forma, ecuación, ocupando la fórmula de ecuación cuadrática o factorizando como se está haciendo en este caso, ¿m? Donde se llega a esas dos soluciones, 3 y 5. Por eso la de Claudio está correcta y la de Carlos la verdad es que está más que incorrecta, está incompleta. ¿Ya? Pero incompleta se puede decir que es incorrecta. 33. Claro, K es un conjunto de todos los racionales, o sea, de todos los números de esta forma, con x tal que x es como de la forma más b raíz de 2. Eso sería el conjunto de los K. Entonces, ¿por qué la uno es correcta? Porque como K es ese conjunto, lo voy a escribir de nuevo aquí para más claridad. Si, por ejemplo, si B es cero, porque B puede ser cero, el conjunto K sería como X, como los X que son iguales a A. Y A puede tomar cualquier valor. Como A puede tomar cualquier valor, este conjunto de acá contiene a todos los racionales. ¿Sí? Contiene a todos los racionales. Entonces, básicamente yo puedo reemplazar A y B por cualquier número. Como puedo reemplazar A y B por cualquier número, finalmente el X puede ser cualquier racional. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo el B por cero y el A por cualquier racional, el X va a ser cualquier racional. Esa es la lógica del 1. Eso es correcto. La 2, claro, si B distinto de cero, claro, inmediatamente ambas B raíz de 2 es irracional. ¿Por qué? Porque el A es racional y el B es racional. O sea, en realidad, en la uno cualquier valor racional. Faltó aquí poner cualquier valor racional.
¿ya? Y b es racional, pero con b distinto de cero, esto siempre va a ser irracional, porque esa raíz de 2 siempre va a estar en la expresión. O sea, no puedo eliminar el raíz de 2, siempre va a quedar en la expresión. Debido a que este raíz de 2 no se puede ir, ya que el b es distinto de cero y el a es racional, esto siempre va a ser irracional. Correcto. Claro, y la suma de dos elementos de K son siempre un elemento de K, eso también es correcto. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo un elemento de K, digamos que es este, ese es un elemento de K. A y B tienen ciertos valores, A1 y B1. Y otro elemento de K fuera este. ¿Sí? Si yo lo sumo, me va a quedar A1 más A2 más B1 más B2 raíz de 2. Eso también es un elemento de K, es un elemento de K porque tiene la misma forma, tiene un racional y otro racional por raíz de 2. O sea, eso se refiere con que la suma de dos elementos de K también son un elemento de K porque tiene esta misma forma. ¿Mm? O si quieren, una forma como A3 más B3 raíz de 2. Por eso, las tres son correctas. Ejercicio 34. Bueno, el ejercicio 34 son ambas juntas porque necesito ambas juntas para formar un sistema para calcular cuánto gana A en 20 días. Con una por sí sola no se puede y con dos por sí sola tampoco. Formemos el sistema. Digamos que A es lo que gana A en un día. Lo que gana A en un día. Y B, digamos que es lo que gana B en un día. Entonces, la primera ecuación me está diciendo que 15 por A es lo mismo que 18 por B. Pero eso no me permite saber cuánto gana A en 20 días. Me da una relación entre A y B. La segunda, ambos trabajando 30 días, B gana 3.000 menos que A. Esto se puede escribir así, como que lo que gana A en 30 días es igual a lo que gana B en 30 días más 3.000. ¿Sí? O sea que da 30 días de A son 3.000 pesos más que 30 días de B. O lo que es lo mismo, en 30 días B gana 3.000 pesos menos que A. Bueno, eso es un sistema que si lo resuelven, tienen A y B. Entonces, una por sí sola no se puede, dos por sí sola tampoco, permite saberlo, pero ambas juntas sí porque que es el sistema que podemos resolver y llegar a cuánto gana A y B. Y también cuánto gana A en 20 días. A 35. El 35 es un ejercicio donde la verdad es que lo que hay que hacer es reemplazar. Entonces, para que exista, B debe ser no nulo. A ver, claramente porque si B es nulo, acá queda indefinido. Entonces, si B es indefinido, no se puede despejar K. En el fondo. No se puede determinar K. Entonces, más bien a eso se refiere. O sea, el K no se puede deducir de esta relación y por eso se puede decir que el K no existe si el B es nulo, si el B es cero. ¿Sí? Porque no podría cumplirse una relación verdadera como para calcular K. A eso se refiere la primera. Claro. En cambio, eh, dice también que para que la solución de la incógnita X sea igual a B. Entonces, nos está diciendo esto que uno debería reemplazar el X por A por B, porque la solución es A por B de la ecuación. Entonces, si X es A por B, se puede decir que B por A por B más K por B menos uno más A por B partido por B es igual a cero. Y de ahí despejar K, ¿verdad? Ahí simplificamos
O sea, aquí queda AB cuadrado más KB menos 1 más A igual a cero. Queda que K por B es igual a 1 menos A menos AB cuadrado. Y, y si despejamos B, o sea, K, quedaría K es igual a 1 menos A menos AB cuadrado, partido por B. Claro, por eso la segunda es falsa, ¿no? Porque el K, al despejarlo, quedaría de esa forma. Claro, y si K es cero, tendríamos que B por A por B, más cero por B, menos uno más A por B partido por B es igual a cero. O sea, nos quedaría que AB cuadrado menos uno más A es igual a cero. De lo que sale efectivamente que B cuadrado es uno menos A partido por A. Es cierto. Entonces, este es un ejercicio más bien de reemplazar primero el X por A por B y despejar lo que uno le indica. Y en este caso, reemplazar el K por cero. Pero claro, aquí se debe tener en cuenta que el hecho de esto de que para K exista se refiere a que si se puede determinar K a partir de esta ecuación. Entonces, si el B es nulo, el B es cero, quedaría una ecuación indefinida y no tendría solución y el K no se podría calcular. 36. ¿Cuál es el conjunto de todos los números X para cuál es la expresión se indetermina? Ya, la verdad esta expresión nunca se indetermina, porque querría decir que X cuadrado más 9 igual a cero, ¿verdad? Entonces se indetermina si X cuadrado fuera igual a menos 9. Entonces, acá se determinaría si el X fuera raíz de menos 9 y esto es no real. O sea, básicamente no se determina para ningún valor real. Entonces, se indetermina para ningún valor real. Y ningún valor real significa que no hay ningún elemento en los reales que hace que se indetermine, por lo que es conjunto vacío. Bueno, en este ejercicio vamos a decir lo siguiente, que se miren que dicen un partido ocurrió en cierto día, que un equipo hizo tantos puntos con tiro de 3 puntos como tiro de 2 puntos. Lo que ocurre es que si X vamos a decir que son número de tiros de 3 puntos e Y número de tiros de 2 puntos, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que esa información dice que 3X es igual a 2Y. ¿Por qué? Porque estos son los puntos que hicieron con tiro de 3 puntos y estos son los puntos que hicieron con tiro de 2 puntos y son iguales. ¿Sí? Y además dice, el número de aciertos de tiros libres superó en uno el número de aciertos de tiro de 2 puntos. Entonces, los tiros libres serían I más uno, ¿verdad? Porque el número de aciertos superó en uno el número de aciertos de tiros de 2 puntos. Y luego, como en total sumaron 61 puntos, la ecuación sería eh, que 3X más 2Y más, más, más uno por I más uno, ¿verdad? Porque el tiro libre vale un punto, es igual a 61.
Claro, y esa es la ecuación que al resolverla queda que es, pero fíjense que sabemos que 3x es lo mismo que 2y, ¿cierto? Entonces al final tendríamos la ecuación que 5y más 1, esta ecuación que está acá, 5y más 1 es igual a 61, 5y es igual a 60 y es igual a 12. Entonces, ¿cuántos tiros libres encestaron? 13, ¿no? 12 más 1. Bien. Bueno, la figura adjunta muestra un cuadrado en el interior de un rectángulo en donde el ancho es el doble de el largo. O sea, el largo es el doble del ancho, así que podríamos escribir eso, ¿no? Y el cuadrado es la mitad del ancho del rectángulo. Entonces podríamos hacer una ecuación de porcentaje usando solamente x, pero la verdad es que como no da ningún valor, yo podría reemplazar por valores. O sea, podrían decir que esto vale, por ejemplo, 2, y esto vale 4 y esto vale 1. Entonces, en ese caso, el área del cuadrado sería 1 por 1, que es 1, y el área del rectángulo es 2 por 4, que es 8. Entonces, al final la pregunta es, ¿qué porcentaje es 1 respecto de 8? ¿Qué porcentaje es 1 respecto de 8? Bueno, eso es el 12,5%. Y la 39 es una función real, entonces su dominio es, claro, el dominio son los valores que puede tomar x, ¿cierto? Entonces, en un logaritmo, necesariamente el x debe ser mayor que cero. Entonces, eso quiere decir que el x menos 3 debe ser mayor que cero, o en otras palabras, que el x debe ser mayor que 3. La 40, este es un ejercicio de traslaciones de funciones. Entonces, si a f se le aplica una reflexión respecto del eje x de las abscisas, se transforma en menos un tercio de x más 2. Claro, porque ¿cuál sería la reflexión de f? Respecto al eje de las abscisas es menos f, ¿no? Entonces, si yo multiplico f por menos 1, aquí tengo una reflexión eje abscisas. Cuando pasa de f a menos f, en este caso, como f de x es un tercio de x menos 2, menos f de x es igual a menos un tercio de x más 2. Entonces, está correcto. Si a f se le aplica una relación de unidad a la derecha, se transforma en h de x igual a un tercio de x menos 2. Claro, la verdad que la traslación de f, una traslación de f, dos unidades a la derecha, eso es f de x menos 2, ¿sí? O sea, si se transforma a la derecha hay que restarle 2. Eso es un tercio de x menos 2, y que sería un tercio de x menos 2 tercios menos 2. Y claramente no es lo mismo que eso. Entonces, h de x no es la traslación de f en dos unidades a la izquierda. Y la tercera, sí, a la función f la reflejamos respecto al eje de las ordenadas y posteriormente la trasladamos dos unidades verticalmente hacia arriba, se transforma en esa función. Eso es cierto porque f reflejar respecto de las ejes de las ordenadas corresponde a que f de x
calculamos f de menos x. En este caso esto es un tercio de menos x menos 2. Y si eso después lo trasladamos hacia arriba, o sea, trasladamos dos unidades verticalmente, sería un tercio de menos x menos 2 más 2. Y eso es menos un tercio de x. Por eso esa es correcta. Entonces, claro, la primera transformación que es f de menos x, esto es una reflexión eje y, y esta de aquí es una traslación dos unidades arriba. Y queda menos un tercio de x, o sea, 1 y 3 son las correctas. Bien, la 41 es básicamente un sistema, pero tienen que acordarse de las propiedades que f de a más b es igual a f de a más f de b, y que f de k por b es igual a k por f de b. Entonces, siguiendo eso, la primera relación, f de a más b igual a 18, quiere decir que f de a más f de b es igual a 18. Y la segunda, que f de 3a menos 2b es igual a 24, quiere decir que f de 3a menos f de 2b es igual a 24. Y esta segunda se puede escribir como 3 por f de a menos 2 por f de b es igual a 24. Entonces finalmente les queda este sistema al usar las propiedades, que f de a más f de b es 18 y que 3f de a menos 2f de b es igual a 24. Pero al resolver ese sistema, por ejemplo acá multiplicando por 2 y haciendo reducción, ¿verdad? Queda 2f de a más 2f de b igual a 36 y sumando las ecuaciones llegamos a que 5 por f de a es igual a 60, f de a es 12 y f de b en consecuencia es 6. Entonces, eso sería f de a y f de b, y de ahí nos damos cuenta que la 1 es correcta inmediatamente. La 2, la 2 es correcta por lo siguiente. Es simplemente por esto, porque si yo tengo que b por f de a, b por f de a, yo lo puedo escribir como f de a por b. ¿Por qué? Porque por la propiedad que está aquí, esa propiedad, yo puedo, en el fondo, ingresar el b multiplicándola. O sea, o esto es equivalente a eso. Yo podría ese b, ¿verdad?, sacarlo hacia afuera multiplicando. Y también tenemos que b por f, a por f de b, esto es lo mismo que f de a por b. Entonces, estas dos expresiones son iguales. Entonces, esa es correcta. Y por lo mismo, como la 2 es correcta, tenemos lo siguiente. Como ya sé que la 2 es correcta, puedo decir que, como yo sé que f por a es igual a por f de b, ¿verdad? Puedo llegar a que b por 12 es igual a por 6, o también que a es igual a 2b. Y ahí están las tres correctas.